Nunca antes en la historia del ser humano habíamos tenido tantas posibilidades para diseñar nuestros entornos. Ponte a pensar por un momento la enorme capacidad que tenemos para diseñar nuestro outfit, nuestros carros, nuestros audífonos, nuestros lentes. Estamos enfrentándonos a algo que denominamos cultura custom. Podemos personalizar todo, instrumentos, tenis, cada uno de los detalles de nuestra vida pueden ser personalizados. Y es interesante porque en medio de esta nueva corriente de pensamiento, hay algunas preguntas que naturalmente surgen. Si tenemos la capacidad de diseñar, de customizar a nuestro gusto, a nuestras maneras, a nuestras ideas, prácticamente todo lo que nos rodea, ¿no será acaso que también pudiéramos personalizar a nuestro propio Dios? A esta imagen toda poderosa, toda omnipresente, pero que cumpla cada uno de los aspectos de mis caprichos. Y si fuera posible customizar a Dios, hacerlo a nuestra manera, ¿qué repercusiones tendría eso en el mundo que nos rodea? Ahora, en palabras de Max Sayer, estamos enfrentándonos a algo denominado el mundo bello, un mundo que estéticamente es perfecto, que ya no vive solamente de fama o de cosas que tienen sustancia, sino que ahora todo es farándula, todo es lo que percibimos. Si gusta en el colectivo, entonces es aceptado y debería de ser venerado. Ya no vivimos tiempos como antes, tiempos donde talento era importante, tiempos donde el esfuerzo, la disciplina eran importantes. Hoy vivimos en tiempos donde si algo es estéticamente correcto y es aceptado por la gran mayoría de los caprichos que lo ven a través de una pantalla, entonces ese objeto, persona, pensamiento, ideología tendrían que ser venerados no solo por aquellos que comparten las mismas ideas, sino por todo el mundo que los rodea. Y esto es parte de este nuevo movimiento del posmodernismo. Estamos llevando el evangelio del yo. Han escuchado otros videos, saben que al posmodernismo lo denominamos de esta manera, a un individualismo extremo, donde lo único que importa es el cumplimiento de mis caprichos. Lo único que importa es satisfacer los deseos internos de mi corazón. Y eso nos está llevando a estos intentos por controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor. No sé si quedó claro en el episodio pasado, ¿no? Pero este individualismo extremo es lo que da a luz a esta cultura custom. El querer diseñar todo a mi gusto, a mi deseo, a lo que yo sueño. Ahora, si somos honestos, esto no tiene sentido en la vida real. Posiblemente suena bien en papel, posiblemente cuando nosotros lo leemos o lo escuchamos, oye, vaya, seamos honestos, ¿a quién no le gustaría que el mundo fuera lo que queremos que fuera? O que la vida sea lo que imaginamos que sea. No sé si te ha pasado, ¿no? Pero yo constantemente recuerdo los sueños que tenía cuando era niño. Y muchas veces me veo tirado ahí en medio del bosque, viendo el cielo estrellado e imaginando una vida prácticamente perfecta. Algunos de ustedes posiblemente soñaron en la edad en la que se iban a casar, con quién se iban a casar, cómo se vería, cuántos hijos iban a tener, en dónde vivirían. Y eso depende de la capacidad de visión de cada uno. Y entonces plasmamos este mundo bello, este mundo perfecto en el cual queremos vivir.
Pero cuando lo vemos en retrospectiva, ¿cuántas de esas ideas se cumplieron? ¿Cuántas de esas metas se alcanzaron? ¿Te casaste a la edad que soñabas? ¿Con la persona que querías? ¿Con tienes los hijos, el número de hijos que esperabas? ¿Vives en la casa de tus sueños? ¿Tienes el carro de tus sueños? Vamos, estoy seguro que a más de una de esas preguntas podrías responder que no. ¿Por qué es así? Sobre todo si en tu imaginario estaba tu novia de secundaria, aunque bueno, tengo un par de casos excepcionales, pero el 98% de los noviazgos de secundaria fracasan, ¿no? Los atribuimos a la hormona, pero ese es otro tema. Pero si somos honestos, siempre estamos soñando con que el mundo, la vida, sea lo que queremos ser. Y este evangelio del yo, este posmodernismo, nos ha mentido descaradamente en la cara. Nos hace creer que podemos alcanzar aquello que soñamos sin el mínimo esfuerzo y que cada cosa que plasmamos, cada capricho, se nos debería de cumplir en la vida. Creo que ha pasado el tiempo y al menos en mi experiencia y posiblemente en la tuya, nos hemos dado cuenta y hemos comprobado una y otra vez que esto no es verdad, que no hay manera de controlar el mundo que nos rodea, que no hay manera de que la vida sea exacta y precisamente lo que puedo diseñar en un cuaderno. Somos testigos de la falsedad de este individualismo, donde todo debería de sucumbir ante mis deseos y mis caprichos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando eso se infiltra dentro de la iglesia, dentro de nuestros sistemas religiosos, dentro de nuestras ideas de cómo debería de ser nuestra relación con Dios? Porque vamos, la iglesia no está aislada del mundo. Aunque la Biblia es clara, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Los pensamientos, las filosofías, las ideas, la economía, los sucesos naturales de un entorno terminan afectando o inmiscuyéndose dentro de la iglesia. Y eso es grave cuando no somos conscientes de las ideas que nos rodean, de los pensamientos que influencian muchas veces la manera en la cual vivimos nuestro cristianismo. Porque es así. Me encanta como Pablo lo dice, el apóstol Pablo lo dice, la leche siempre tiene un pelo. Obviamente el contexto es distinto, pero quiero rescatar esta parte porque es así. No hay palabra que no pase por el filtro del individuo que la suelta. Eso quiere decir que esta persona, al ser parte de este mundo y de esta sociedad, sin darse cuenta muchas veces, sí está influenciado por los pensamientos populares que lo rodean. Y es aquí donde surge la pregunta: ¿podemos verdaderamente customizar a Dios? ¿Quién es Dios para nosotros? Hace un par de meses ah, sucedió algo que no estoy orgulloso de eso, fue un momento muy tenso para mí, pero surge naturalmente este deseo del ser humano por controlar a Dios, porque Dios se mueva al ritmo y a la manera que yo espero que lo haga. Estaba podando pasto seco y tuve la grandiosa idea de todo el desperdicio prenderle fuego, ¿no? Algo muy normal en la zona, no sé dónde vivas tú, pero al menos en el lugar donde yo lo estaba haciendo es sumamente común. La gente quema sus obras de poda porque no hay dónde más echarlas. Entonces prendo el cerillo, lo aviento al pasto seco y como nunca, pareciera prácticamente diseñado el momento, viene un viento
de esos vientos que nunca antes había visto. Y todo el pasto que estaba ardiendo en fuego fue dispersado a los alrededores. Y entonces empieza esta carrera de ¿qué hago? ¿No? Entonces, naturalmente empiezo a apagar las zonas más peligrosas, corro por agua, la poca agua que tenía, recuerdo que me metía hacia el fondo de la cisterna, sacaba media cubeta, no había más, la aventaba, pero el viento no dejaba de soplar. Para no hacerte el cuento largo, cuando menos me di cuenta, eso era incontrolable. No había manera. Mis fuerzas ya no daban, mis tenis estaban prácticamente la parte de abajo hirviendo, había respirado mucho humo, mis fuerzas habían menguado. Y recuerdo que por un instante y un momento me hinqué en medio de ese lugar. Alrededor de mí había llamas. Esto no es dramatizado, eso es literal. Había llamas delante, a los costados y detrás de mí. Y lo único que hice fue hincarme y decirme, Señor, yo ya no puedo. Te pido que hagas que llueva para que todo el fuego se apague. Hoy yo me acuerdo que le decía, oro con fe a mi Padre, creyendo que va a llover, el viento se va a apagar y el fuego va a consumirse, ¿no? O sea, se va a apagar, ¿no? Y, y recuerdo por un instante que esa fue mi oración. Ahora dije, eres mi Padre, ¿no? Esta es mi idea de quién es Dios. Entonces, mi oración naturalmente está segregada o filtrada por mi idea o mi cosmovisión de quién es Dios. Entonces, yo creo que Él es mi Padre, creo que Él hace milagros, entonces creo con fe que Él va a hacer que llueva, va a callar el viento y entonces todo en un momento va a terminar. Historia corta, no sucedió. No hubo una sola gota de agua, obviamente. El viento siguió soplando, disminuyó un poco, pero siguió soplando. Y de repente, cuando menos me di cuenta, unos 6, 7 hombres salieron de quién sabe dónde y empezaron a apagar los fuegos, empezaron a ayudarme a contener eso. Y gracias a Dios, hubo cero pérdidas. Era un lugar donde era es cerro, y sí, fueron una, 1,5 hectáreas, pero de nada, de hierba seca, gracias a Dios. No me siento orgulloso de eso. De hecho, creo que estuve un poco traumatizado los días siguientes, pero cuando llegué a la casa, después de todo el shock, me metí a bañar, me cambié, olía a pedazo de brisket ahumado. Cuando llegué a la casa y terminé de asentar todo lo que había sucedido, me reí un poco y dije, qué interesante que lo primero que hice fue darle una orden a Dios. Tal vez desde una cosmovisión muy teológica. Él es mi Padre, Él es milagroso, Él es el Dios de los vientos y de la lluvia. Él es el Dios sobre el fuego. Él dijo que la tormenta calmara y calmó. Él es un Dios todopoderoso. O sea, si te das cuenta, tengo una idea teológica de quién es Él. Pero no solamente es la idea o el conocimiento de quién es Dios, es este impulso irracional del ser humano por intentar customizar a Dios, que Dios actúe en base a mis deseos, a mis caprichos, a mi voluntad. Y el grave conflicto de esto es que entre más intentamos que el mundo sea lo que queremos que sea, entre más intentamos que Dios sea lo que yo quiero que sea, más vacíos, más frustrados y más desesperados y ansiosos nos vamos a sentir en la vida. Porque déjame decirte algo, no podemos controlar la vida, ni diseñarla a nuestro gusto, y mucho menos
podemos crear nuestra propia versión de quién es Dios. Porque si nosotros pudiéramos crear nuestra versión de Dios, entonces Dios no sería tan poderoso como creemos que lo es. Dios no hizo que cayera lluvia o que el viento cesara, pero tampoco me desamparó. Lo hizo de otra manera, de la manera para mí que menos hubiera querido, la vergonzosa, la que me expuso, la que reveló áreas de ego en mi vida, pero era la manera correcta. La manera en la cual Dios me enseñó no solo esta lección, sino muchas otras. ¿Cuántas veces nuestra fe está dañada? Nuestra frustración está entronada en nuestra vida por el simple hecho de que hemos creído la mentira de que podemos controlar, diseñar y prácticamente customizar todo en base a nuestros caprichos. Déjame decirte algo. La verdad no es algo que diseñamos. La verdad es algo que se nos es revelado. La verdad no es algo que pudiéramos nosotros mover a nuestra conveniencia. La verdad es una, es eterna, es fundamental, no cambia. Y ese fundamento, esa verdad, es lo que nos permite construir algo en esta vida. Porque ¿cuáles serían las implicaciones de una verdad diseñada al gusto de cada uno? Que eso es lo que el relativismo nos quiere vender. Lo que sucedería es que no habría nada firme, fijo, hacia lo cual anclarnos para poder construir una vida con carácter, con profundidad, con fuerza. Ahora, si lo llevamos a un Dios que pudiéramos diseñar a nuestro gusto, a nuestro capricho, ¿te imaginas las implicaciones que eso tendría? Que a Dios le dijéramos, haz esto y lo hiciera, que Dios le dijéramos, mueve aquello y lo moviera. Te aseguro que el mundo no sobreviviría ni una hora ante un Dios que sucumbe ante los caprichos de su creación. Por eso, siempre lo digo, gracias a Dios, Él es Dios. Y amo cuando es revelado con Moisés, ¿no? ¿Recuerdan esta parte donde Moisés está en el desierto y de repente una zarza empieza a arder y Moisés no sabe qué está pasando y tiene esta conversación increíble con Dios? Y hay una declaración que para mí es la fundamental. ¿Quién les digo que me envía?, dice Moisés. Y la declaración es la siguiente. Yo soy. Yo soy. No quiero entrar mucho en este tema, pero de ahí viene el Yahvé, ¿no? No voy a usar si debemos de decirlo o no debemos decirlo, si tenemos realmente un nombre de Dios o no. Lo que sí sabemos es que Él declara, yo soy. Y en términos contraculturales a lo que hoy vivimos, lo que Dios nos está diciendo es, no soy lo que tú esperas que sea, simplemente soy. Soy la verdad, soy el estándar, soy el juicio, soy el amor, soy la paz, soy Dios. Y nuestro trabajo no es intentar customizar o todavía peor, humanizar a Dios, sino buscar que nos sea revelado quién es Él. Por eso es tan importante entender atributos comunicables e incomunicables de Dios y entender que cada uno de sus atributos que son comunicados a nosotros deberían de formar en nuestra vida la cosmovisión de quién es nuestro Dios. Porque a pesar de que Dios no hizo, en el ejemplo que les di, como yo quise,
Su amor se manifestó, su paz se manifestó. Él fue mi socorro, mi roca firme, mi escudo protector. No cumplió mi capricho, pero reveló su carácter. ¿Cuántas veces en tu vida has luchado contra Dios porque no se parece a la idea que tú tienes de lo que Él debería de ser? Justo en esto radica que Él es Dios, en que Él es. Nosotros somos criatura. Entonces, si lo vemos en esta perspectiva, somos nosotros los que deberíamos de sucumbir ante la voluntad divina, porque Él no puede sucumbir ante nuestra voluntad, porque Él es. Él simplemente es. Él es perfecto en todo lo que Él es. No necesita nuestra voluntad ni la revelación de la misma. Somos nosotros los que necesitamos comprender su voluntad. Por eso Romanos 12:2 dice, no se conformen a este siglo. No podemos pensar y creer como todos piensan y como todos creen. No podemos abrazar esta idea absurda de que podemos mover a Dios a nuestra manera, que la religión puede ser como yo quiero que sea, que la Biblia debería de decir lo que yo quiero que diga, y vivimos esta vida justificando nuestra voluntad, adornándola con buenas frases cristianas, pero que nada tienen que ver con la verdad de Cristo. No se conformen. No podemos, no lo debemos de hacer. Debemos de conocer su voluntad, su verdad, quién es Él. Somos nosotros quienes buscamos revelación de Dios. No es Él quien tiene que entender nuestra voluntad. Y entonces sí, cuando nuestra voluntad se alinea a la voluntad del Padre, todo lo que pidamos en su nombre será hecho. ¿Por qué dice esto la Biblia? Porque no es hecho por nuestros deseos, es hecho por su voluntad. Y a esto es a lo que quiero animarte hoy. Que dejes de intentar crear a tu propio Dios y te rindas ante su voluntad. Que puedas analizar cuántas cosas en tu vida, en tu relación con Dios están fracturadas porque has intentado que Dios sea tu versión de Dios, en vez de que sea al revés, que nosotros seamos la versión que Él sueña, que Él anhela y que Él diseñó para ti y para mí. No nos conformemos a este siglo. Dejemos que nuestra mente sea renovada para comprender su buena voluntad, agradable y perfecta.